Muy buenas tardes, Iglesia de Vida para las Naciones. En esta tarde tan espectacular que Dios nos está dando, Dios me dio una pequeña enseñanza para que se las compartiera. Y el título de esta enseñanza es Aprendiendo en el Desierto. Y nosotros sabemos que el desierto es tipología de dificultad, tipología de escasez, tipología de tantas cosas, de adversidades que nos pasan en nuestra vida. Y Dios hoy nos quiere enseñar un poquito sobre eso. Y está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio consiste de los últimos consejos que Moisés dio a los israelitas en vista de la próxima entrada de ellos en la tierra que Dios en su pacto les había prometido. Y quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, del 12 en adelante. Y quiero leer esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que inclinemos nuestro rostro y oremos. Oh eterno y amado Dios, en esta hora primeramente te doy toda la gloria y la honra a ti, mi Dios. Te doy gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, porque tú en medio de las adversidades, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros desiertos, tú has estado ahí, aleluya, ayudándonos, sosteniéndonos, levantándonos, mi Dios. Y hoy nos quiere recordar, mi Dios, hoy tú nos quieres recordar, Padre amado, que cada que pasamos por un desierto, tú siempre estás ahí, aleluya. Que siempre que pasamos por un desierto, tú nos enseñas algo, tú nos moldeas, eterno y precioso Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Deuteronomio, capítulo 8, desde el verso 2. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habías conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en tus 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en tus caminos y temiéndole. Y lo quiero dejar hasta ahí por ahora. Y aquí Dios nos quiere recordar lo que Moisés le quería recordar al pueblo de Israel. Que nos acordemos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años. Todos conocemos que el pueblo de Israel, duró 40 años en el desierto. Y Dios, por medio de ese varón de Dios, Moisés, les recuerda todo el tiempo que los sostuvo. Les recuerda todo el tiempo que los afligió. Y ese desierto, en este tiempo a nosotros, también nos tiene que dar muchas enseñanzas. También nos tiene que dejar claro que por un proceso, por muy duro que sea,
Él siempre nos va a dejar una enseñanza. El desierto no te destruye, te instruye. El desierto nos catapulta. El desierto nos moldea. El desierto nos ayuda a valorar cada bendición que Dios nos da. Porque cada que pasamos por un proceso difícil, vemos la mano de Dios como la vio el pueblo de Israel. Mire lo que sigue diciendo en el verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado también en escasez? ¿Cuántos de nosotros en medio de un desierto hemos pasado sed y hambre? Pero hemos visto la mano de Dios. Porque en todo desierto, iglesia, en todo desierto, querido amigo y hermano, siempre hay una fuente de agua, aleluya. Nosotros no podemos decir como dijo el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de tierra de esclavitud. ¿Acaso nos trajiste aquí al desierto para dejarnos morir? Y es triste cuando Dios a nosotros nos saca de esa esclavitud como sacó el pueblo de Israel. Y nos quejamos en el desierto. Y decimos, yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Yo estaba mejor cuando bebía. Yo estaba mejor cuando practicaba el pecado. Cuando yo era esclavo del pecado. Cuando Faraón me tenía subyugado. Como tenía el pueblo de Israel. Como el diablo tiene a muchas personas en este tiempo. Pero el desierto, cuando pasamos por un desierto, ese desierto nos madura. Ese desierto nos enseña a tener gratitud con nuestro Padre, a valorar cada bendición que Él nos da. Porque en el verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero también dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Es increíble ver que en medio del desierto, aún Dios pone a personas a que nos alimenten, así como pasó como el profeta Elías. Cuando Dios lo llevó a un arroyo, a que estuviera ahí cierto tiempo. Y dice la Biblia que Él era el que lo sustentaba. Y mandaba a las aves y los ciervos a que le llevaran comida. Y simplemente, ¿sabe qué hizo Elías? Obedeció. Obedeció, iglesia. Y a mí el desierto, tengo que aprender de cada desierto, de cada dificultad que paso. Mire que aún Moisés fue moldeado cuando pasó los 40 años en el desierto. Cuando él fue llamado, ya Dios lo había procesado, ya le había moldeado su corazón, su carácter, su vida. Y eso Él quiere moldear en cada uno de nosotros. Él quiere probar qué tanto confiamos en Él. Qué tanto tenemos la mirada en Él y no en el problema que tenemos, sino en el desierto por el que estamos pasando. Porque cada que pasamos por un desierto, iglesia, la mano de Dios está ahí. Y nosotros siempre le echamos la culpa al diablo. Y muchas veces Dios nos quiere enseñar, nos quiere mostrar, nos quiere llevar a otro nivel. Quiere que confiemos más en Él.
Porque ese es Dios. Ese es Dios. Y aún en medio del desierto, en el verso 4 dice, y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es increíble ver cómo Dios, por medio de este varón de Dios, de Moisés, le recuerda a ellos todo el tiempo que pasaron y que no se les fuera a olvidar, porque allí iban a entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Y Dios en esta hora nos quiere recordar lo mismo, que por cada desierto que pasamos, Él nos está enseñando algo. Él nos quiere pulir. Dice la Biblia que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él quiere quitar lo que no agrada de nosotros. Y solo el desierto nos lleva a reconocer que sin Él no somos nada. Hoy tuve la oportunidad en mi sitio de trabajo. Estaba hablando con 3 personitas que yo amo mucho. Y les empecé a predicar porque uno de ellos estaba afligido por la parte económica, porque la empresa en este tiempo de pandemia han bajado las ventas, han bajado muchas cosas. Y lo vi turbado y cansado. Y lo único que Dios puso en mi boca para que le dijera a él era que él tenía que aprender a confiar en Dios. Que pusiera la confianza en Dios, por lo que él estaba pasando era que Dios le quería mostrar la mano de él. Que las utilidades y que todo lo que se maneja en la empresa no dependía ni aún ni de las ventas, sino que dependía de Dios. Que él tenía que dejar la mirada, esa mirada en ese desierto que lo tenía turbado y cansado, sino poner la mirada en el Dios altísimo, en el Dios que es el que nos sostiene y nos ayuda y nos levanta. Pero que Él siempre está ahí. Que Él siempre está ahí. Y que Él no nos va a dejar solos. Y que Él no nos va a abandonar. Pero mira lo que dice el verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. En el desierto tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a amar su palabra, tenemos que aprender a amar y a obedecer sus mandamientos. Tenemos que aprender a andar en sus caminos y temerle a Él. Porque eso era lo que Dios quería que ellos tuvieran claro antes de entrar a la tierra prometida. Que no se les olvidaba de dónde los había sacado Él, por el proceso que habían pasado 40 años y a donde los iba a introducir. Pero que no se les podía olvidar y que no se nos puede olvidar a nosotros de dónde nos sacó, por el proceso que hemos venido y a donde Él nos quiere llevar. Él quiere que cuando salgamos de cada desierto aprendamos algo nuevo, aprendamos a confiar más en Él, aprendamos a obedecerle, aprendamos a confiar 100% en el eterno Dios, en ese Dios precioso, glorioso y maravilloso. Verso 7, porque Yahvé tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos,
de aceites y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Aleluya. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es increíble cuando pasamos por un proceso tan difícil. Llegamos a un refrigerio. Llevamos a algo. Cuando pasamos un proceso es porque nos va a dar algo. Porque viene algo grande. Iglesia, por el proceso que estamos pasando, querido amigo, querido hermano. No importa por el proceso que estés pasando. Pero algo bueno está adelantico. Algo bueno viene. Tan solo aguanta, tan solo espera. Tan solo confía en tu Dios. Mire todo lo que viene. Porque ese es Dios, iglesia. Ese es ese Dios precioso. Ese Dios que todo lo que promete lo cumple. Y en el verso 11, escúcheme muy bien para concluir. Cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No nos podemos olvidar. Y en el verso 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No se nos puede olvidar. Y cuando Él te bendiga y me bendiga, que no se nos enorgullezca nuestro corazón, no miremos por encima del hombro a nadie, sino que haya esa humildad, sino que sabemos de dónde proviene esa bendición. No se nos puede olvidar de dónde nos ha sacado Él. No se nos puede olvidar en medio del desierto el cómo nos ha sostenido. Y sabe que lo triste, iglesia, que a nosotros nos pasa como le pasó al pueblo de Israel. Que cuando salieron de Egipto, donde los subyugaban, donde los maltrataban, donde el trabajo era pesado. Y Dios empezó con su mano poderosa, abriendo el mar rojo. Y ellos vieron la maravilla como nosotros hemos visto. Él cómo abre camino en medio de nosotros. Ellos vieron cómo en el desierto Dios los sustentó y cómo nos ha sostenido a nosotros en el desierto. Y ellos empezaron a quejar como nosotros nos empezamos a quejar. Pero tenemos que aprender de ese desierto. Tenemos que aprender, iglesia. Y no se nos puede olvidar de que no éramos nadie. Y ahora Él nos dio identidad porque somos hijos del Rey. Y Dios en esta hora nos quiere recordar que tenemos que aprender de ese desierto. Que Él tiene grandes cosas para nosotros. Que hay una tierra prometida que tenemos que seguir marchando. Aunque veamos lo contrario. Aunque el proceso sea difícil. Aunque nos duela. Aunque nos duela muchas cosas, iglesia, que no entendamos nada. Sigamos avanzando. Dios nos dice que tenemos que avanzar. Porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Y ese es ese Dios precioso. Es ese Dios maravilloso.
Porque sigue diciendo el verso 15, que te hizo caminar por el desierto, grande y espinoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de sus padres, comida de tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Él nos quiere probar, iglesia. Él quiere saber de qué estamos hechos. Él quiere moldearnos. Él nos quiere volver unos guerreros realmente. Ese es Dios, iglesia. En el verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Todo lo que tú y yo tenemos no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, es porque Dios nos lo ha dado. Y en el verso 18, escúchame muy bien, si no, acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y no nos podemos olvidar. Y en el verso 19, mas si llegares a olvidarte de Yahvé tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Yahvé destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuando no habréis atendido a la voz de Yahvé vuestro Dios. Dios no nos lleva al desierto para dejarnos morir. Dios nos lleva para enseñarnos, para instruirnos. Pero ¿cuántos hay que no se quedan en el desierto y se vuelcan a otros dioses como habla ahí el verso 19 y el 20? Pero tenemos que aprender del desierto. Pero no se nos puede olvidar que el que nos ha sostenido todo este tiempo, aún en medio de la pandemia, Él fue el que nos sustentó. Él fue el que nos sostuvo. Aún a cuántos de ustedes en la pandemia no les cobraban los servicios. Los alimentos les llegaban hasta la puerta de su casa. Aunque tú creíste que ese desierto no lo ibas a soportar, la mano de Dios estuvo ahí, como estuvo con el pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto. Aún en la dureza de corazón de nosotros, Él está ahí. Querido amigo y hermano, que aprendamos de ese desierto. Porque el desierto no te destruye, te instruye, te enseña, te madura. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, les amo en el Señor y que tengan una feliz tarde, iglesia.